Bien, muy buenas tardes. Pues Dios les bendiga mucho. Es una tremenda oportunidad poder compartir con ustedes y también pues poder compartir con nuestro amigo y hermano Jonathan. Dios te bendiga mucho, Muchas Jonathan. gracias, pastor. Estamos muy agradecidos con Dios poder compartir esta oportunidad y pues poder compartir testimonios que impactan nuestra vida, y precisamente lo hacemos en el marco de este espacio que es Coffee Time. Mientras nos tomamos un buen café, pues vamos a ir compartiendo acerca de lo que Dios hace en nuestra vida y de la obra de Dios en medio de todos estos tiempos, en medio de cada comunidad, en medio de todos los espacios. Entonces, pues hoy queremos compartir el testimonio de Jonathan. Hoy queremos precisamente compartir ese testimonio que Jonathan ha tenido y que ha tenido durante muchos años en misiones. Entonces, Jonathan, que pues queremos precisamente compartir contigo, pues, ¿qué te motivó a dar este paso de hacer misión en este lugar precisamente? O sea, sabemos que Dios nos guía a hacer misiones en diferentes lugares, pero hay espacios en los que nosotros hacemos misiones que quizás nunca pensamos nosotros a llegar ahí, o quizás humanamente no hubiésemos querido llegar. ¿Qué fue lo que precisamente te motivó a hacer misión en este lugar? Bueno, pues primero que todo, gracias por recibirme, por estar acá, por los que estén sintonizados y escuchándolo. Yo pienso que lo que me motivó a ir a ese lugar al que fuimos, por allá bien profundo en el Meta, es justamente la voz de Dios, es escuchar y obedecer lo que Dios nos dice que hagamos, porque en medio de lo que está pasando, como el país, todo el tumulto, lo del paro, la situación de orden público y tantas cosas que están pasando, lo que menos se le ocurriría a un joven o a un adulto es agarrar un bus, luego un avión, luego un carro y luego dos motos para llegar hasta donde llegamos. Porque pues es costoso, es incómodo, es difícil, y hay cosas en las que se puede gastar mejor el dinero. Pero yo creo que lo que nos motivó fue la voz de Dios, escuchar a Dios y saber que era su voluntad que fuéramos allá durante ese tiempo, porque después que llegamos allá y empezamos a hacer nuestra actividad, que era una distribución de Biblias para este lugar, nos dimos cuenta de que si Dios no nos hubiera mandado a ir, a estar ahí, de verdad nada de eso hubiera funcionado, porque con la situación de orden público, de nuevo digo, con sí, todas las situaciones que se viven allá en el día a día, la escasez de finanzas o de alimentos, o simplemente el llegar hasta allá ya era de por sí una odisea. Todo eso en este punto en el que el país está no es lo más común. Entonces lo que nos motivó a ir a este lugar realmente fue la voz de Dios, fue obedecer a Dios, que nos dijo vayan, entreguen las Biblias, repartan esperanza, siembren esperanza en medio de este momento que el país está tan agitado, y que uno lo que hace cuando ve las noticias es llenarse de desesperanza, llenarse no sé, de ira, o simplemente pensar que el país ya no tiene remedio. Dios nos guió fue a llevar esperanza justamente a esos lugares y decir, miren, así en este lugar ya ha habido una historia triste, así haya habido muchos horrores que se cometieron en este lugar. Queremos decirles que Dios quiere y puede traer esperanza a estos lugares, y por eso es que estamos aquí. Nosotros, la gente nos decía, ¿ustedes por qué vienen desde tan lejos? ¿Por qué hacen esto? Y le decíamos, miren, es porque Dios nos llamó y porque queremos traer esperanza hasta aquí. Precisamente me llama mucho la atención, Jonathan, y es que nosotros sabemos cómo funciona Jucum, que es Juventud con una Misión, y que precisamente ustedes no tienen todos los recursos materiales para moverse, y esto muchas veces para hacer misiones, incluso a nosotros o a cualquier persona, es un impedimento. Uno dice, bueno, es que es un impedimento hacer misiones, no tengo los recursos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar al lugar? ¿Cómo voy a ir? Es una locura. Pero entendemos que es un paso de fe, que no solamente ir a hacer misión, sino es que Dios les está ayudando en un crecimiento espiritual, en que Dios les llama y Dios dice, yo te llamé, ahora confía en que yo voy a proveer todos los recursos. ¿Cómo fue esa experiencia de ustedes, sabiendo que no tenían el recurso, que tienen otras responsabilidades, desprenderse de todo eso, salir, y cómo Dios provee? Ajá. Bueno, eso es interesante porque uno a veces desearía tener todo el dinero para ir hacia la obra del Señor. Entonces, digamos, el presupuesto para ir a este lugar era de 500,000 pesos. Y era porque, pues, desde Cartagena el avión, luego el carro hasta otro lugar, luego el bus, luego la moto o lo que sea que uno fuera a tomar. Y aparte de eso, teníamos un presupuesto para alimentación, que todos los que estábamos allá pues lo aportábamos, y entre todos juntábamos esto y con eso compramos la alimentación. Entonces, Dios me habla, me dice, Jonathan, yo quiero que tú vayas, y yo no tenía nada, no tenía absolutamente nada de dinero. Y entonces yo no podía decir, bueno, pues no tengo plata, entonces no voy.
porque yo estaba seguro, tenía esa convicción en mi corazón, que Dios me estaba llamando a mostrar, a llevar la palabra. Y Dios me dijo eso faltando una semana para el proyecto. Entonces faltaban 7 días contaditos, faltaban 7 días para salir y tenía que comprar mis tiquetes, tenía que conseguir el resto del dinero. Y yo me vi como, tuve esa lucha, ¿no? Porque yo decía, yo quiero ir. Y entonces está la cosa, bueno, ¿será que consigo una tarjeta de crédito y lo pago así y que Dios provea? Pero yo dije, no. Dios, si Dios me llamó, Dios va a proveer y Él tiene que hacerlo, porque Él es el que me está llamando. Entonces, ahora sí, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? O sea, tú me estás llamando, quieres que yo vaya, y yo sé que tú vas a proveer, pero la plata no me va a caer del cielo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para caminar en pos de esto? Yo voy a hacer lo que esté dentro de mi alcance para llevar, para recoger las finanzas. Si yo hice todo lo que pude y el dinero no llegó, pues ya eso no es mi culpa. Pero yo voy a hacer hasta donde esté dentro de mi alcance para poder ir. Yo oré, escuché a Dios y Dios me dio la estrategia de escribir a varias personas. Decirles, mira, dentro de 7 días tengo un viaje misionero a tal lugar. El presupuesto es de esto. ¿Quieres apoyarme con tanto? Sí puedes, está bien. Si no, está bien. Y de esa manera... más o menos como el 50% de las personas a las que les escribí me apoyaron con una parte del dinero. Entonces con eso yo ya tenía los tiquetes, los pasajes, teníamos como para llegar no solamente los tiquetes, pero también pasajes de bus, de moto, claro, todo eso hasta llegar hasta el lugar. Para la trayectoria. Ajá, exacto, pero no había nada de comida. Entonces, imagínense, como 150,000 pesos que tenía que haber de comida, yo tenía 25,000. Entonces, pues es obvio que uno llega allá y lo que haya, pues uno lo da. Y llegamos allá y yo dije, bueno, Señor, o sea, tú eres consciente que me falta plata todavía. Ya estoy acá, después de muchas cosas, casi que no conseguimos carro. Una persona llegó, nos consiguió un carro y fuimos. Eso fue toda una odisea, de verdad, que me gustaría contar si tuviera el tiempo. Pero después de llegar hasta allá, dije, Señor, o sea... ¿Qué hago? Yo ya escribí a todas las personas que yo tenía que escribir y acá estamos todavía. ¿Qué más quieres hacer tú? Y lloraba por eso y buscaba al Señor. Y mire que allá es impresionante de que se juntaron como muchos milagros inesperados de parte del Señor. Porque cuando llegamos allá, la comida era mucho más barata de lo que nosotros habíamos presupuestado. Entonces con lo que teníamos alcanzaba para más comida de la que teníamos pensado. Y... eso fue así, nosotros llegamos, compramos la comida, fuimos hasta el lugar y el día después de que la compramos cerraron todo. Ya no se podía comprar comida, no se podía ir a ningún lado. Y después de eso yo estaba hablando, bueno, Señor, ¿qué más hago? Y un día estaba en mi devocional, estaba leyendo la Biblia y me llegó un mensaje, me dijeron, hey Jonathan, ¿cómo estás? Qué chévere que estés por allá. Mira que una persona de un lugar que yo nunca había hablado con ella de eso, ni le escribí hace mucho tiempo. Te mandó una ofrenda. Y con eso que mandó, yo alcancé a completar el resto de lo que faltaba para la comida, que se compró allá, pues pan, leche, carne en el lugar y cosas así. Y con eso conseguimos todo el dinero para ir. Y entonces, así, como que llegaba el dinero y se gastaba en el pasaje que tenía que pagar de regreso, digamos, el carro de regreso. Que llegó un dinero y si eso se iba en el almuerzo del día de hoy, así. Día tras día, la provisión llegaba y tocaba pagar. Llegaba la provisión y tocaba pagar. Llegaba la provisión y tocaba pagar. Es increíble las cosas que hace Dios. Mientras tú hablabas, yo estaba recordando en el momento precisamente en que Pedro quería caminar encima de las aguas, porque vio que el maestro lo había hecho. Entonces, pues Pedro quería ir y Pedro tenía que creer y dar el primer paso. Y creo que es algo parecido a lo que ustedes experimentaron, lo mismo que Moisés para entrar en el Mar Rojo. Moisés tenía que tocar con la vara y comenzar a caminar y Dios pues abrió el Mar Rojo. Y precisamente esa es la fe. La fe no es, como decimos en Cuba, muy jocosamente, que fe es familia en el extranjero. Fe es solamente que tú le creas a Dios lo que Dios te está diciendo, que no tenga los recursos y comiences a caminar en pos del proyecto que Dios te ha dado y Dios en todo el camino te va a proveer. Sí. Entonces es precisamente eso, que es interesante. Dice, ¿cuáles serían entonces los mayores retos que enfrentaron antes, durante y después del viaje? Esos mayores retos que enfrentaron, que quizás fueron cosas muy desafiantes para ustedes. Sí, yo pienso que fueron
justamente, bueno, por un lado la inseguridad, porque el lugar al que íbamos era un poquito arriesgado, peligroso, se podría decir, en muchos aspectos. Por otro lado fue el temor, porque, claro, a uno Dios le da la palabra de ir, y justamente para tomarlo desde donde usted lo dejó, que al hecho de que Pedro caminara sobre el agua, anterior a eso hubo una palabra de Dios, que Dios le dijo, de Jesús, que le dijo, ven, si eres tú, di que camine contigo, y Dios le dice, ven. Con esa palabra, Pedro caminó sobre el agua, ahí está un poquito y luego se hundió, pero por lo menos caminó un poquito. Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. O sea, después de esa palabra que la persona obedece, viene el milagro. Y Dios nos habló, vayan, hagan lo que tengan que hacer. Y claro, o sea, con todo lo que comenté ya de las finanzas, que pasó todo, y después de eso yo viajé con una compañera, entonces llegamos a Bogotá, y apenas llegamos a Bogotá nos llamaron. Nos dijeron, no, eso está mal, la vía está cerrada, eso no van a poder llegar porque hay muchas manifestaciones, como muchas cosas de desánimo, desánimo. O sea, ustedes me han dicho, ya se quedan en Bogotá. Mejor quedarse en Bogotá y no seguir. Prediquen ahí en el aeropuerto, espérense 7 días y se devuelven. Nosotros, no señor, pero ¿qué hacemos? Si tú nos dijiste que viniéramos y estamos aquí y ahora nos dicen que no, que todo está mal, que, mejor dicho, nada de nada. Entonces oramos, o sea, ahí en el aeropuerto llegamos literal. Fuimos a desayunar porque ni siquiera habíamos desayunado. Nos sentamos en la mitad del aeropuerto con nuestras maletas, abrimos la Biblia y oramos. Señor, ¿qué hacemos? Tú nos dijiste que viniéramos y ya estamos aquí a mitad del camino, falta la otra mitad más complicada. Y nos dicen que no vayamos, que hay problemas, que mejor dicho, todo va a estar mal. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Oramos un rato, escuchamos a Dios, callamos la voz del enemigo y oramos y Dios nos dijo, vayan, vayan, vayan porque yo estoy con ustedes. O sea, yo voy a respaldar la decisión que ustedes vayan a tomar, pero yo quiero que ustedes vayan. Yo dije, Señor, bueno, si tú dices, nos vamos. Que si le hay promesa, Ajá. cumplimiento y toca tomar decisiones. Exacto, exacto. Y dijimos, bueno, vámonos pues. Y lo interesante de esto es que nosotros sabíamos, o sea, uno va con la palabra de Dios, pero uno va dispuesto de que en caso de que, como les pasó a Daniel y a sus amigos, si nosotros vamos a hacer no vamos a hacer lo que usted dice, porque Dios puede salvarnos, pero si Dios no lo hace, Él va a seguir siendo Dios. Nosotros vamos para allá, pero si nos quedamos en la mitad del camino, si nos agarra un paro, si nos agarra problemas de orden público, pues nosotros sabemos en qué nos estamos metiendo. No vamos así como, ay, ¿qué pasará? Nosotros sabemos en lo que nos estamos metiendo. Y fuimos, ¿no? Con ese entendimiento de que vamos a hacer la voluntad de Dios y así pase lo malo o pasen cosas en el camino, vamos a seguir creyendo en Dios. Nos fuimos y mire, pastor, desde aquí, desde Bogotá hasta allá fueron más o menos como 12 horas, 12 o 10 horas más o menos. En el camino en bus, luego en carro y luego en moto. Ni un solo problema. No hubo ni un paro en la vía, no hubo ninguna alteración de orden público, no hubo nada. O sea, las dificultades que había eran más como que no habían carros, que fue lo que le comenté ahorita. Pero de resto, o sea, estuvo todo súper bien, no hubo nada que nos impidiera llegar hasta allá. Y justamente cuando llegamos, se empezaron a alborotar todas las cosas. Que no, que paro por allí, que paro por allá, que se cerró aquí, que se cerró allá. Y dijimos, esa es la voluntad era la voluntad de Dios. Entonces, a veces, como las dificultades son esas, hay finanzas que hay o que no hay. Temor, no vengan, cuidado, el problema por aquí, el problema por allá, los paros, las manifestaciones, no van a llegar, todo ese tipo de cosas. Entonces, y creo que uno enfrenta eso, tanto aquí en las misiones, en los viajes que uno hace, pero también en el día a día, en vivir la vida cristiana. Así, es un reto diario que uno enfrenta cada día y precisamente que hayan situaciones o retos que enfrentar, no precisamente quiere decir que Dios no quiere que vaya. Ajá, simplemente exacto. que uno entiende que la voluntad permisiva de Dios, Dios permite todas las cosas para moldear y modelar nuestro carácter. Claro. Y que le creamos en medio de que todo parece oscuro, de que humanamente no hay solución, pero entendemos que hay un Dios que es divino, que es poderoso y que ejecuta sus planes, pese lo que pese. Exacto, porque es que qué fácil sería si Dios le dice a uno, vaya, tome el dinero, vaya. Claro, o sea, ay, de una, Dios me proveyó y voy de una vez y no hay dificultades, no hay nada. Sería muy sencillo así, pero entonces ¿dónde está la fe que Dios quiere que uno obtenga en medio de las circunstancias? Y la Biblia dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que uno pueda soportar.
Entonces uno sabe, bueno, Señor, tú me mandaste, y lo que usted decía, el hecho de que haya dificultades no quiere decir de que Dios no me esté llamando a estar aquí en este momento, sino que hay una guerra espiritual, una guerra Constante, espiritual, literalmente. exactamente, y nosotros sabíamos, esto, mientras que caminamos va a haber opresión, va a haber dificultades, pero eso no quiere decir de que Dios no nos haya guiado a ir hasta donde vamos a ir. Le creemos a Dios y venga lo que venga, vamos a seguir caminando hasta donde Dios nos permita caminar. Entonces, sí, o sea, era creerle a Dios y aún en medio de las dificultades, caminar. Hay una pregunta que quería compartir contigo y es, ¿esta experiencia de misión ha sido distinta a las otras que has realizado? Porque sabemos que ustedes realizan misiones en diferentes lugares, van a diferentes lugares con diferentes comunidades. Entonces, ¿esta experiencia de misión ha sido diferente a las otras que has realizado? ¿O podemos decir que todas las misiones son iguales por ser misiones? No, no, para nada. Yo, sin importar, yo estaba en lugares peligrosos antes. He estado en zonas rojas antes también. Y tanto aquí en Colombia como en otros lugares, México y otros lugares de Centroamérica. Y siempre es nuevo, o sea, siempre es diferente. Lo único que no cambia es el Señor. Él sigue siendo constante, firme, fiel, proveedor, pero las circunstancias siempre son diferentes. Entonces, esta fue diferente en el sentido de que, número uno, por la situación de Colombia, aparte de la situación del lugar, que es su situación, también la situación de Colombia, el paro, las manifestaciones, la escasez, el miedo, el temor, la ira que hay en el ambiente de todos los colombianos. Eso lo hacía de por sí bien diferente. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que, o por lo menos yo me decidí faltando una semana para empezar. Entonces faltaban solamente 7 días para recoger el dinero, preparar todo y salir. Y por otro lado, el hecho de que habíamos ido tantas personas a ese lugar. O sea, usualmente uno viaja en equipos de 6 personas, 5 personas, porque es más fácil movilizarse de esa manera. Pero ahí éramos más de 30. En una casa para 5 personas o 6 tal vez. Quiere decir que un equipo bien grande. Éramos bastantes, justamente. Entonces, todo eso añadía dificultades logísticas y retos que uno tenía que sortear de alguna manera u otra. Pero yo creo que en cada uno de esos retos Dios se vio glorificado porque justamente era la voluntad de Dios que fuéramos. Entonces, todos los viajes son diferentes, aún sin ir a lugares tan peligrosos o lugares tan agitados en el orden público. Con paro, sin paro, con manifestaciones, sin manifestaciones, con plata o sin plata. Todos los viajes son diferentes. Entonces, este fue singular en el sentido que nosotros creemos, y yo creo firmemente, estoy convencido de que Dios nos llevó allá para ir en contra de lo que está pasando dentro de Colombia. De que en Colombia hay temor, hay desesperanza, hay mucha gente está pensando de que Colombia se acabó y va para abajo. Y si bien es cierto que hay mucho caos alrededor, Dios nos llevó allá, al final del camino, literalmente, de ese camino, para llevar esperanza. Mostrar de que aunque las cosas estén mal, Dios sigue gobernando por encima. O sea, Dios está por encima de esas cosas. Y si Dios en su misericordia, en su providencia, en su perspectiva, piensa que es más sabio que nosotros vayamos allá a llevar la palabra de Dios, en vez de quedarnos acá tirando piedras y rompiendo Transmilenio, no hagan eso. En vez de quedarnos haciendo eso, o sea, obviamente es mucho mejor obedecer a Dios que quedarme en mi casa sentado viendo las noticias y pensando, ay, la situación de Colombia está mal. Sí, deprimiéndose, porque eso es lo que uno hace cuando ve las noticias. En vez de eso, es de escuchar a Dios decir, bueno, Señor, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué puedo hacer? Y Dios nos dice, vayan a X lugar y pongan una Biblia en cada casa del lugar. Sin importar que ya tengan o no, sin importar que ese pueblo quede lejísimo, sin importar que la gente tenga miedo de salir de sus casas, vayan allá por el COVID aún, vayan allá con el dinero y las finanzas que yo les voy a dar, vayan hasta allá y pongan una Biblia en cada casa del pueblo. Y nosotros fuimos y hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos, porque es llevar esperanza en medio de todo el caos, de todo lo que está pasando. Y yo no sé hacia dónde irá toda esta situación del país y espero que de verdad mejore pronto por la misericordia de Dios, pero estoy seguro que dentro de un par de años, tal vez 5, no sé, 8 años, 10 años, en ese pueblo va a haber algo va a pasar. Yo no sé si de verdad va a haber un avivamiento, Dios va a ser conocido, la iglesia va a crecer, va a haber justicia social, va a haber restitución de muchas cosas que se han robado, que se han perdido.
va a haber perdón, porque ese lugar ya ahora está lleno de la palabra de Dios. Entonces, si Dios en su perspectiva, que es mucho más amplia, que es mucho más sabia, que es mucho mejor que la de nosotros, considera que es mejor que nosotros vayamos allá a llevar la palabra de Dios, Obedecer. uno obedece y vamos para allá, porque eso es lo que Él quiere que hagamos. Y yo confío, y es por fe, que en un momento vamos a ver los frutos de eso, en vez de quedar simplemente quejándonos enfrente del televisor o asustándonos porque ya la cosa está mal y vamos a amasar huevos, a amasar harina, tener todo acá porque en menos de nada algo ocurre aquí en O Colombia. quedarnos en la zona de confort. Ajá, Sin hacer nada. ajá, exacto. Porque este no es momento de salir, porque no es momento de hacer esto. Entonces, pues, todo se detiene. Y sabemos que el mundo... yo recuerdo, hay un dicho en Cuba que el comunismo ha soltado mucho, ha divulgado. Un mundo mejor es posible. No, un mundo mejor no es posible. Un mundo va a la destrucción completamente. El único mundo mejor posible es el que Dios nos ha prometido, cielo nuevo y tierra nueva. Y eso solamente proviene de Dios, no viene de ningún ser humano, no proviene de una ideología, proviene únicamente de Dios. Entonces, quería preguntarte, una experiencia que más haya marcado tu vida en este lugar. Mientras hacían las funciones de la misión, repartir Biblia, comprar comida, hacer algo que haya tocado tu vida, que te haya dejado así pensando. Yo creo que... es interesante. Creo que el hecho de que nosotros llegáramos de por sí, como cada milagro para llegar hasta allá, de verdad nos dejó pensando, porque yo le conté que íbamos viajando con otra compañera. Y, o sea, todo apuntaba a que ustedes no tienen que llegar aquí. Ustedes no van a llegar, ustedes nunca hemos ido a ese lugar, no sabemos cómo está la vía. Y si de por sí es peligroso llegar normalmente, ahora imagínense con todo eso. Entonces, para mí fue impactante y de verdad el primer día llegar y después de haber pasado Por muchas cosas, por la mitad del país, casi que literalmente, llegamos a este lugar y yo colgué mi hamaca, la amarré, me metí dentro y yo pensaba, Señor, es impresionante la gracia que tú tienes con nosotros y la misericordia que tú tienes para aquellos que confían y que te obedecen. No solamente porque Dios nos da gracia a todos y el sol sale todos los días sobre justos e injustos, pero para aquellos que están dispuestos a obedecerte y a caminar en pos de eso, sin importar que se puedan encontrar en el camino. Porque ¿cuántas veces uno también ha obedecido a Dios y las cosas han estado súper feas, la cosa se puso peluda y mejor dicho, uno tiene que hacer otras cosas al respecto? Pero cuán lleno de gracia, cuán misericordioso, cuán bueno es Dios para aquellos que le obedecen cuando Él habla de cosas. Así no sean las cosas más populares o las cosas más políticamente correctas. Porque, o sea, muchos de mis amigos quizás quieran o opinen que lo mejor que un joven podría estar haciendo ahorita es salir allá a tirar piedras. Salir aquí no sé, a la avenida Boyacá y empezar a tirar piedras, romper una estación de Transmilenio, o empezar a publicar estados en Facebook que arriba el paro, o arriba la manifestación, Colombia resiste, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo en todo lo que está ocurriendo de la reforma tributaria y demás cosas, yo no voy a gastar mis fuerzas en ir a tirar piedras a cosas que después yo voy a tener que pagar con mis impuestos. Entonces, para mí, en vez de ponerme a hacer ese tipo de cosas, obedecer a Dios, escuchar la voz de Dios y hacer lo correcto, es el mayor reto. Es el mayor reto. Y cuando uno está, o sea, obedecerlo tiene sus desafíos en este momento, pero cuando uno pasa la prueba, uno mira para atrás y uno dice, wow, impresionante. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué ¿Cómo hasta pasé? aquí? Exacto, uno dice, ¿cómo pasó todo? ¿Cómo Dios abrió caminos en donde no lo sabía? Y eso es una de las experiencias que a mí me quedan, de verdad, ir y venir, estoy asombrado de la bondad de Dios, porque ni siquiera, no fui a otro país, no fui a otros lugares como tan cerca, pero fue aquí dentro de mi mismo país, dentro de mi propio país, pero Dios sigue siendo el mismo, la gracia sigue siendo la misma, la misericordia, la provisión sigue siendo la misma para aquellos que la necesitan, así como Él proveyó para cuando uno tenía que ir por allá al otro lado del mundo, Dios provee para cuando uno tiene que estar aquí dentro. Es increíble, a mí me llama la atención, porque nosotros también hemos hecho misiones dentro de Cuba y una de las cosas que más nos llama la atención es cuando tú vas con una Biblia, llegas a un lugar donde pocas personas van, donde casi nadie presta atención a esas personas de bajos recursos y que viven en un lugar, como dice uno, en lo último del mundo.
Entonces, cuando tú llevas una Biblia y tú le das el valor a esa Biblia, tú le hablas de ese amor de Dios. Como cuando tú le das esa Biblia, como a veces las personas quedan sin palabras. Están más agradecidos que si tú le llevaras una bolsa llena de mercado. Es impresionante cómo Dios retribuye a uno. O sea, porque a pesar de todos los retos, de todos los conflictos, de todas las situaciones de haber ido a una zona roja, una zona peligrosa en Colombia, cómo uno se gratifica cuando alguien recibe con mucho amor lo que tú le estás dando. O sea, que uno sabe que eso que uno está entregando va a dar fruto, porque la propia Biblia nos da una promesa que su palabra nunca regresa vacía. Y es impresionante cuando tú la das, tú sabiendo que nosotros estamos haciendo la obra y que Dios es el que va a dar el crecimiento en todo lo que ustedes pasaron, porque unos son los que siembran, otros son los que riegan, otros son los que recogen. Entonces, en esa misión de Dios que cada uno cumplimos, obedecemos al mismo Dios, todos tenemos diferentes funciones dentro de esa misión que Dios nos ha encomendado. Claro, y es un gozo de verdad poder ser parte, porque a veces uno se desanima como cristiano, cuando uno sale a hacer la obra de Dios y toda la cosa, que uno quisiera ser el que ciega, ¿sí? Uno quisiera ser el que llega y ve el fruto y wow, no sé, 40 personas recibieron al Señor, hubo 30 salvos, 100 almas se salvaron, así, a veces uno quisiera ver ese tipo de frutos. Pero el gozo de nosotros no está en ni siquiera ese tipo de éxito, entre comillas, porque delante del mundo cristiano hay gente que te va a preguntar, y bueno, ¿y cuántas almas fueron salvas? ¿Cuánta gente aceptó al Señor? Y yo ahorita digo, bueno, pues de todos que estábamos, tal vez como 4. Había tal vez, no sé, 900 personas en el pueblo, o 1000 personas que recibieron la Biblia pues por familia, y de esos tal vez solamente 4 recibieron a Jesús, hicieron la oración y pues aceptaron a Jesús como su Señor. Entonces, no, pues qué fracaso, ¿no? Qué triste, qué fracaso. Pero mi gozo y el gozo de todos nosotros está en que, número 1, obedecimos, hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos, eso ya es suficiente. Así yo no vea el fruto después, para mí es suficiente de que yo obedecí. Y también es suficiente que yo fui parte del proceso que Dios quiso que yo tuviera. O sea, quizás en este punto, casi de manera literal, nosotros sembramos. Y hicimos una jornada de siembra impresionante. De 7 días de sembrar la palabra de Dios en los corazones de las personas. Y lo otro es sembrar la palabra del Señor, llevar la palabra del Señor, mostrar amor a las personas en acción. Pero no solamente eso, es que como tú decías, el mayor reto es obedecer. De la obediencia se deriva todo lo que vivieron. Y lo otro es que no solamente cumplir la gran comisión, sino que nosotros estamos seguros que el haber obedecido a Dios y ir, ya Dios también está trabajando en su vida. Sí. Entonces, o sea, es una cadena que si tú separas un eslabón, todo se derrumba, pero todo conforma. O sea, Dios habla, obedecen, Dios continúa formando su carácter en medio de la fe, de creerle a Dios en medio de que no hay nada, en medio de que todo está en mucho conflicto, van, entregan la palabra del Señor, tienen experiencia y regresan, Dios continúa la obra, porque esa labor que ustedes comenzaron, como dice la palabra, Dios la termina. Dios termina todo lo que comienza. Entonces hay una pregunta que me gustaría hacerte, es ¿cómo ha influenciado esta experiencia que has tenido en tu visión? O sea, sabemos que nosotros tenemos una visión que está clara, que entendemos a qué hemos sido llamados, pero cada experiencia de nuestra vida giran y van dándole forma a nuestra visión. ¿Cómo influye eso? Qué pregunta tan impresionante. Yo justamente estaba pensando en eso mientras salíamos, porque uno hace todo tipo, bueno, por lo menos yo he hecho todo tipo de trabajos dentro de la misión. Yo he ido a varios países y he limpiado baños, he pelado papa, he cocinado, he arreglado casas, he hecho muros, he predicado, he tocado para muchas personas, he visitado cárceles, he visitado hospitales, etc. Y en el lugar en el que yo estoy a cargo de una parte más administrativa ahora, de estar pendiente de pagar ciertas cosas, que son cosas importantes también, porque si no se paga la luz, la cortan, si no se paga el gas, lo cortan. Pero a mí me parece impresionante ver, o sea, yo cierro mis ojos y me imagino solamente la cara de las personas cuando recibieron la Biblia, y yo pienso, es impresionante de verdad cuánta necesidad hay de la palabra de Dios. Y no solo de tenerla, pero de tener un entendimiento claro de cómo ese libro, de cómo la Biblia impacta y transforma la sociedad. Y es la respuesta a las preguntas que todos tenemos. A ese clamor por justicia, por paz,
aquí en Colombia, por lo menos, ese clamor por paz, ese clamor porque haya bondad en medio de nuestra sociedad. Que entendamos que es la palabra la que transforma ese tipo de cosas. Entonces, para mí, yo creo que probablemente Dios está inquietando mi corazón para involucrarme más a menudo en proyectos como estos de distribución bíblica. ¿Quién quita si aquí en Colombia o en otros países, como Él lo disponga, lo provea? Pero para mí es impresionante de que de verdad la Biblia es la que abre el camino para el resto de cosas que Dios quiere hacer. Porque si sea que uno se vaya y quizás uno no tiene el tiempo para estar ahí todo el tiempo con las personas y exponer todo el plan de la salvación, yo confío de que si esa Biblia está allá y si la gente recibió el mensaje de que hubo gente que vino desde Cartagena, todo hasta aquí, y la gente se quedó así asombrado, ¿cómo así desde Cartagena? Desde la vereda de Cartagena, no, desde Cartagena de India, desde arriba, del norte de Colombia hasta aquí, para entregarle esto es para usted. Había personas que nos daban papayas, que nos daban, me decían, no, firme la Biblia para que la gente, para que yo me acuerde de que ustedes vinieron hasta aquí. Como eso, si eso queda en sus corazones y la gente lee y aplica la Biblia, de verdad que hay una transformación en esos lugares. Entonces, impresionante. Sí. Yo creo que se va a tratar de eso en mi caso, de que, o sea, no olvidarme de salir, porque salir a compartir de Dios es una bendición, es un privilegio. Así uno tenga que pagar el precio de bañarse con una taza, de bañarse donde hace mucho frío o donde hace mucho calor, de ver las ratas pasar y tener que matarlas, o de tener que cocinar en horno de leña, o de dormir 30 personas en un cuartico así, que eso parecía una cárcel con las hamacas colgadas y una cosa por aquí y otra por allá. O sea, es el precio que uno paga, pero es un privilegio de todos modos. Quiere decir, entonces, ¿qué consejo nos da? ¿Qué consejo le da a aquellas personas que quizás están pensando en hacer misiones? ¿O qué consejo le da a aquellas personas que les gustaría apoyar las misiones o involucrarse o de alguna manera ser parte de un proyecto misionero? Yo creo que uno de los consejos que yo puedo dar de manera más clara es que se trata de relaciones, ¿sí? No se trata de solamente el proyecto, comienzo el proyecto, lo finalizo y le doy un resultado, ya, y yo me desentiendo de eso. Pero se trata de relaciones por ejemplo, yo con las personas que gracias a Dios pudieron apoyar la iniciativa con sus finanzas, sea mucho o fuera poco en mi caso, a mí me asombra ver que ellos mismos fueron parte de lo que yo estaba haciendo. ¿Sí? No fue solamente como que ellos, mira, toma estos 50,000 pesos, esos 30,000 pesos y vaya para allá. Y yo voy y hago, Dios se mueve, gloria a Dios, me devolví, nada. Pero que ellos mismos fueron parte de lo que yo estaba haciendo. Entonces yo ahorita les mando las fotos, los videos, las cosas y digo, mira, tu dinero, que quizás no fue tanto o no fue mucho, mira todo lo que hizo. Si es como Dios lo multiplicó y lo utilizó para hacer este tipo de cosas, entonces tú fuiste parte de esto. Y lo que ocurra luego allá en el meta, tú también vas a ser parte de eso. Porque tú diste a personas que lo necesitaban. ¿Sí? Entonces, es una manera de involucrarse para aquellos que Dios les esté llamando a ir a emprender proyectos de fe. Yo digo que lo mejor es obedecer. O sea, de verdad, la paz que yo tengo en el corazón ahorita no viene solamente de que ya voy de regreso a mi lugar de trabajo o a mi base, o de que, no sé, de que no tengo deudas, pero viene del hecho de que yo obedecí lo que Dios me dijo que hiciera. Créame que si en este momento, es una semana y media después de haber escuchado la voz de Dios, si yo ahorita estuviera todavía ya en Cartagena sin haber hecho nada, yo estaría muy mal, estaría muy mortificado, porque entendería de que Dios me habló y yo no obedecí lo que Dios me dijo que hiciera. Quiere decir que hay un proceso que es importante que todos entendamos, y esto precisamente va para usted, va para mí, es primeramente escuchar la voz de Dios, saber que Dios continúa hablando, Dios no ha cesado de hablar. Dios habla, nosotros escuchamos, obedecemos, Dios provee todos los recursos de la manera más extraordinaria y que menos tú te pienses, y con las personas que menos tú piensas. Próximamente, que todos tenemos que estar sensibles a la voz de Dios, porque Dios también nos puede estar hablando a nosotros para apoyar un proyecto misionero. Puede ser que no vaya, pero Dios también me esté hablando a mí. Entonces todos obedecemos
cumplimos, somos edificados todos juntos en un proyecto en el que quizás lo que yo aporte parezca poco, pero no es poco, porque las manos de Dios se multiplican Ajá. a tal magnitud y miles de personas son bendecidas con nuestro aporte, con nuestra obediencia, con la decisión, con haber escuchado a Dios y con dar el paso y seguir. Claro, porque es que es impresionante ver que Dios le pregunta a las personas en la Biblia, en varios momentos, les dice, ¿qué tienes en la mano? Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes tú en la mano? Un palo. Ay, pues no sé qué es, ¿por qué te quedas ahí parado? Vete y extiende ese palo, esa vara sobre el mar. Y el mar se abrió. ¿Cuánto hay? 3 panes y 2 peces. Un niño los tenía. Así, imagínense, ese niño que tenía su lonchera, su almuerzo en ese momento, que se los da a Jesús y Jesús hace un milagro con esto tan poquito. Entonces, quizás en el caso de algunos de nosotros, lo que tenemos en nuestras manos es nuestra vida. Son nuestros dones y talentos y es el tiempo que tenemos para apartarlo e irnos de lleno para servir a Dios de esa manera. Para otros, la manera que tienen es servir a Dios en su contexto de trabajo, ¿sí? Porque no es menos santo la persona que siendo un abogado, que siendo no sé, un maestro, que siendo un artista, un camionero. Todas esas son profesiones santas delante de los ojos de Dios. Y la persona puede servir a Dios de esa manera. No solamente el que es camionero y de su dinero saca, mira, yo te quiero dar a ti, Jonathan, para que tú vayas allá a repartir Biblias. Chévere, gloria a Dios y eso es una bendición. Pero en su profesión también puede servir y bendecir a Dios. Yo me acuerdo que vi una vez una historia de un barrendero, creo que está en el Tiempo, en el periódico, de un barrendero cristiano dentro de Bogotá. Y él decía, mi vocación es mantener la ciudad limpia. Y hay gente que dice, no, pero eso les toca hacerlo, porque si tuvieran otro trabajo, obviamente se irían. Dice, no, yo he tenido oportunidades para hacer otros trabajos, pero yo he decidido quedarme aquí porque mi vocación, mi llamado, es mantener la ciudad limpia. Y ese tipo predica, no predica literalmente, aunque a veces sí lo hace, pero el tipo transforma y trae el reino de Dios, como dijo Jesús que lo hiciéramos, trae el reino de Dios aquí a esta ciudad, a Bogotá, a través de barrer las calles. Y establece relaciones. Y establece relaciones con las personas justamente. Entonces se trata de eso, de buscar a Dios, de obedecerlo y de las relaciones que quiere construir a través de las cuales el reino de Dios pueda ser expandido de la manera que él quiera. Entregando Biblias, haciendo videos de Facebook, con entrevistas con las personas, siendo camionero, siendo maestro, siendo artista, siendo músico, siendo pintor, siendo ingeniero mecánico, de la manera que sea. Por eso la palabra de Dios dice que somos un cuerpo en Cristo. Ajá. Formamos parte de ese cuerpo, todos con diferentes funciones, pero todos glorificamos a Dios y hacemos lo que hemos sido llamados. Ajá. ¿A qué? Para la alabanza de su gloria. Ajá, exactamente. Entonces, todo lo que hacemos, como dice la palabra, lo hacemos para Dios. Ajá. Y no para los hombres. Ajá. Y estamos haciendo y cumpliendo la obra del Señor. Entonces, mi hermano, muchas gracias. Yo creo que ha sido una oportunidad tremenda, una bendición poder compartir contigo, conocer esta experiencia y pedimos al Señor poder escuchar las experiencias de muchos de ustedes que realmente son muy retadoras para nosotros y son experiencias que abren un poco la visión ministerial que tienen muchas personas. Porque muchas personas, muchos pastores tienen una visión muy pequeña porque quizás no han vivido experiencias y estas experiencias pueden darnos un poco de claridad y Dios nos puede estar hablando a hacer algo nuevo, a transformar, a unirnos a un reto que el Señor está poniendo frente a nosotros. Sí. Así que Dios te bendiga mucho, Jonathan, y adelante. Y agradecemos a Dios por ustedes porque Dios les está haciendo un llamado especial y rogamos a Dios para que Dios continúe proveyendo todos los recursos y podamos ser juntos parte del reino de los cielos como hasta ahora el Señor nos ha permitido. Amén. Así que Dios te bendiga mucho y un gran abrazo y la gracia de Cristo sea sobre ti. Amén. Y sobre Jucún Cartagena estamos muy contentos con ustedes. Gracias, pastor. Así que Dios te bendiga mucho, mi hermano. Gracias, pastor.